Bien, pues empezamos el programa del día de hoy, ya con un poquito de retraso, pero con muchísimo gusto presentar a Silvia Singer, quien es directora general y fundadora del Museo Interactivo de Economía del MIDE y actualmente presidenta de la Asociación Mexicana de Museos del y Centros de Ciencia y Tecnología, el AMCIT. Silvia ha participado en el diseño y la creación de numerosas exhibiciones y museos, desde su conceptualización original hasta su exitosa apertura al público. Algunos de estos han sido, como conocemos, el Papalote, Museo del Niño, en la Ciudad de México, la Espiral de la Vida, en Puerto Rico, y el más reciente, el Museo Interactivo de Economía, que ahora preside en la capital del país. Dentro de su experiencia en el campo de la gestión, se ha desempeñado como directora de los museos en ciencia, Museo Universum y Museo de la Luz, dependientes de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Es participante activa para el avance del quehacer museístico y ha sobresalido como presidenta del Consejo Internacional de Museos, por sus siglas ICOM, International Council of Museums, sede México, y miembro del Consejo Consultivo a nivel internacional. Actualmente es miembro del Consejo de Administración de la American Alliance of Museums y está recién llegando en vuelo desde Washington, y de la Association of Science and Technology Centers, la ASTC. Asimismo, funge como secretaria internacional de SECA, ICOM, y se le reconoce como fundadora de la International Federation of Finance Museums. Recientemente, como lo dije, recibió el nombramiento de presidenta de la Asociación Mexicana de Museos y Centros de Tecnología, de Ciencia y Tecnología, el AMCIT. Silvia Singer nos presenta su exposición, su ponencia, titulada La experiencia del visitante desde la posmodernidad. Gracias, Silvia, por estar aquí y por abrir este día para nosotros el foro. Gracias, bienvenida. Gracias. Buenos días. Es para mí un placer estar aquí frente a ustedes y un compromiso muy grande y un honor no buscado y no deseado el ser el primer ponente de la mañana. Y quisiera agradecer a Maribel Arteaga esta generosa invitación y a Carla Rubio también por todas sus gestiones y por la posibilidad de platicar hoy con ustedes. Para mí es importante, no voy a platicarles sobre el MIDE en especial, he tenido esa oportunidad en otras ocasiones, aquí mismo en Guadalajara, pero hablar sobre la importancia de la experiencia del visitante en nuestros museos a partir de la posmodernidad para podernos preguntar si estamos listos para dejarla y si estamos listos para hacer lo que sigue. Quisiera hablar muy brevemente para ponernos en el tiempo de la discusión que me gustaría tener hoy con ustedes. Quisiera empezar por hacer un pequeño análisis del devenir del museo. Es importante entender en dónde surge la concepción de nuestro museo moderno, desde luego en Europa y después se traslada a otros lugares, desde el siglo XVIII, con la aparición del Louvre y del Museo Británico. En las fotografías que van ustedes a ver ahí están las concepciones antiguas y las concepciones modernas de ambos museos, porque me interesa más que hacer un recuento histórico, el ir entrando en el ambiente de un devenir, de un cambio constante, que es de lo que yo quisiera hablar. Un poco más tarde, ya en el siglo XIX y en el siglo XX, se forman dos instituciones icónicas que abren la posibilidad de ir del museo decimonónico, del museo que es expresión de lo oculto, de lo especial, a un museo abierto al público, que también evoluciona y evoluciona en su mirada. Están ustedes viendo ahí, por ejemplo, el cambio reciente del logotipo del Met, el circulito negro y las letras rojas, esto es muy reciente, y cómo el propio MoMA se va transformando y nos va a ayudar a platicar un poquito de lo que viene. Viene allí el concepto del museo público. Más adelante surgen
museos de una clase totalmente distinta y la llegada del Georges Pompidou en Francia y del Exploratorium en Estados Unidos marcan un cambio radical de lo que los públicos pueden esperar del museo. Es un cambio en donde ya la colección no es el centro del museo como lo había sido en los casos anteriores. Entonces vamos desde el museo como resguardo del patrimonio y como identidad nacional hacia un museo que va marcando las políticas culturales de los países en donde van surgiendo y que transita hacia desconcentrar estas responsabilidades de mantener las colecciones y de mantener su viabilidad, de tal suerte que se va abriendo poco a poco a otras posibilidades. Es importante entender esta situación. Estamos hablando de museos que surgen como museos de gobiernos, de instituciones ligadas al gobierno, que es un poco la situación que seguimos viviendo en México, donde el gobierno es responsable total de su mantenimiento y del resguardo del patrimonio, y estamos acostumbrados a pensar que esto está muy bien. Sin embargo, sobre todo en un país como México, donde el patrimonio cultural es tan grande y nuestro patrimonio histórico es tan grande, este resguardo tiene que irse abriendo a otras formas de gestión porque no hay dinero que alcance para hacerlo y porque también hay una presión social porque la sociedad está cambiando. Entonces, poco a poco estos museos a nivel global se van abriendo y para abrirse a la participación de la sociedad importan sus modelos operativos del sector privado. Entonces, estos modelos en donde hay consejos, boards, donde hay fondos de operación, donde se opera por resultados y se evalúan los resultados de los museos, son modelos importados del sector privado, del sector de los negocios y del sector de la producción de bienes y servicios. ¿En dónde estamos hoy día? Esta parte del museo negocio, del museo que se mide por objetivos particulares, por logros cuantificables, es un poco la entrada al museo posmoderno. Y yo quisiera plantear durante la charla del día de hoy que debemos de abandonar ese momento. No para que dejemos de participar en el mantenimiento o en las formas de aportación, sino para llevar las preocupaciones del museo hacia otra dirección. La entrada al siglo XXI nos marca una oportunidad y un momento histórico del museo diferente, que está más, que va de no perder esta identidad como producto cultural, pero ir más de la sociedad de consumo hacia integrarse con la ciudadanía, ser parte activo de lo que está pasando en la sociedad. Este pensamiento, este devenir, se refleja en nuestro razonamiento museológico, en nuestra ciencia de la museología, en donde analizamos la filosofía, la historia, las ideas que residen detrás de nuestro trabajo. Y entonces podríamos decir que venimos de una museología clásica en donde el museo era patrimonio, nación, básicamente siglo XVIII y XIX, al planteamiento de la nueva museología hacia finales del siglo XX, que puede identificarse con el posmodernismo, y hoy día hacia una museología crítica donde el museo se concibe más como un espacio participativo. Desde luego que hay muchas maneras de ver esto y hay muchas maneras de clasificar, ¿no? Está el museo máquina, está el museo reservorio, está el museo de primera, segunda, tercera, cuarta generación. Depende de lo que queramos decir, podemos usar formas de clasificación distintas. Yo estoy utilizando estas porque creo que en la base de lo que quiero comunicar está encontrar cómo el museo requiere del visitante. ¿Qué buscamos hoy? ¿De dónde venimos? ¿Por qué es importante entonces pensar en nuestro papel social, no solamente como comunicadores y resguardo del patrimonio, sino como agentes activos? Entonces, podemos ver al museo desde varias perspectivas. El museo, que es una colección, que habla básicamente de su contenido; el museo, que es un edificio, que habla básicamente de su contenedor; y el museo, que es este museo que quisiera yo discutir el día de hoy. Estoy convencida que el museo existe en tanto es visitado. El museo contenido que no es visitado es una bodega.
El museo contenedor, que no tiene nada que mostrar, pues es un edificio, es una obra arquitectónica. En realidad, en la visita, en el visitante, está la acción de ser museo. Y desde luego la complejidad de este tema es que cada visitante es único, y aun cuando hablamos ya de los públicos y de los visitantes, su carácter diferente es enorme. Somos individuales, somos únicos, y es única nuestra manera de enfrentarnos al museo. Y ahí hay algunas ideas e imágenes del museo edificio, del museo colección y del museo visitante. Estoy convencida que el visitante debe ser el centro del discurso, que el visitante debe definir cómo vamos a diseñar y que el visitante debe tener acceso al contenido del museo, ya sea de orden estético, de orden científico, de orden histórico, no importa. Entonces, los lenguajes son muy importantes y deben ser lenguajes cotidianos y lenguajes contemporáneos. El museo, estoy convencida, debe buscar el diálogo con los visitantes y permitir el diálogo entre los visitantes. El museo es un espacio detonador y puede ser un espacio detonador de trabajo colaborativo, hoy llamado co-creación por algunos. El museo es un espacio seguro, además. La gente se siente confortable y goza de enorme credibilidad. Algunos de estos postulados, me pregunto yo, ¿perderán su vigencia en el futuro? ¿Habrá nuevos postulados? Sin lugar a dudas. Estamos en constante transición y hoy vivimos en una sociedad que se caracteriza por algunas cuestiones en especial, y es por eso que los postulados tendrán que cambiar. Primero, por su deseo de consumir experiencias. O sea, este asunto de que estamos diseñando la experiencia del visitante que nosotros manejábamos hace 14 años cuando empezamos a diseñar el MIDE, pues hoy día es el tema de moda y es el tema del comercio, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer en las tiendas es tener una experiencia, lo que hay que hacer en una cafetería es tener una experiencia, y piensen en todos los lugares a los que vamos, en realidad están diseñados en torno a una experiencia. Por la obtención, hoy estamos caracterizados porque queremos una satisfacción inmediata, tenemos poco tiempo para esperar el resultado. Tenemos una duda y un buen número de la población hoy día, y un número creciente cada día, tiene acceso a una red inalámbrica y tiene acceso a través de un teléfono y puede preguntarle al señor Google ese dato que no tiene en la cabeza en ese momento, y la satisfacción es prácticamente inmediata si sabe preguntar, y se aprende a preguntar muy fácil porque el señor Google entiende casi todas las preguntas. Quiere además participar de manera directa, queremos ser protagónicos, no queremos escuchar y aprender, queremos participar. Entonces, nuestros visitantes, potenciales o reales, se encuentran frente a una rica oferta de estímulos y de posibilidades con la que competimos. Yo me acuerdo hace algunos años una gran discusión en el ámbito de los museos de ciencias, que se empezaba a decir, cuando empezaron los museos de ciencias hace, pues no algunos años, hace muchos, 20, 25 años, discutíamos que junto con la llegada de la interactividad en el Exploratorium, en el Ontario Science Center, en el propio Museo de la Découverte en París, estaba la situación de que había empresas privadas que nos estaban ganando el terreno, ¿no? Disneylandia, los parques recreativos, y con dinero para hacerlo. Y entonces se inventó un término perverso, el del edutainment, ¿no? Educación y entretenimiento. Y algunos estuvimos muy en contra de ese término, porque la educación es igualmente divertida y el entretenimiento debe ser entretenimiento. Pensamos que no había que hacer un híbrido ahí, que no fuera ni una ni la otra cosa, y que no teníamos por qué competir con los grandes capitales para hacer atractiva nuestra oferta. Sin embargo, este uso de las aplicaciones tecnológicas hoy día fuera del museo son un reto constante para comunicarnos con nuestros visitantes. Y no porque tengamos que tener esa tecnología en el museo, sino porque el lenguaje de comunicación se está transformando. O sea, las personas ya hablamos y nos comunicamos de una manera distinta. Podemos estar en un mismo lugar y estarnos comunicando por mensajes para comentar cosas que no queremos comentar en voz alta y que preferimos comentar de manera privada o incluso en grupos.
Esta inequidad social que vivimos es muy importante. En primer lugar, tiene dos lados. Hay cada vez una brecha mayor, los que tienen acceso a la tecnología y los que no la tienen. Este acceso a la satisfacción inmediata y a la comunicación, cuando no se tiene, crea una brecha gigantesca. Y cuando se tiene, hay una posibilidad muy rápida de acceder a estas formas nuevas de comunicación. Estamos como creando dos mundos distintos, asunto peligroso y difícil de la inequidad de nuestra sociedad. ¿Qué podemos nosotros ofrecer a nuestro visitante que sea único y que no pueda encontrar en otra parte? ¿Qué podemos hacer para cerrar esa brecha? Finalmente, a nuestros museos llegan personas de muchos orígenes distintos. Este entorno nos obliga a analizar, discutir y a volver a definir los propósitos de este espacio museal. Qué bueno que somos instituciones sin fines de lucro, qué buenos que estamos abiertos al público, qué bueno que hoy día consideramos que el patrimonio es tangible e intangible, natural y hecho por el hombre. Pero estas definiciones ya nos quedan cortas y no nos dicen realmente de qué se trata el museo. Y por cierto, comentando con la gente de ICOM hace un par de días, están por iniciar su nueva discusión para redefinir al museo, cosa que, aunque sé que va a ser lenta, es promisoria. Ojalá lleguen a algo que sea un poco más incluyente y que hable de quiénes somos. Y lo interesante del museo es el contexto. Creo que una de las cosas que podemos ofrecer distintas es el contexto. La visita virtual al museo la manejo como yo quiera, en tanto yo tengo poder de usar mi dispositivo, mi tableta, mi teléfono, pero la visita in situ tiene la magia del contexto, porque presenta ideas que me son familiares, puede presentar ideas que me son familiares en un contexto diferente o puede presentar ideas nuevas, diferentes, en un contexto familiar. Y ambas son puertas de entrada para comprender formas más sofisticadas de entender la realidad que las que vemos todos los días. Entonces, en este sentido, pues el museo nos puede invitar a reconocer, a percibir la realidad de una manera distinta y poder reparar en aspectos en los que no nos habíamos fijado antes. Creo que los maestros de esto son los museos de arte contemporáneo y por eso son tan fascinantes y por eso tienen un público joven tan amplio, ¿no? Y cuando yo sea grande voy a ser directora de un museo de esos. Es bonito, esta frase me gusta y por eso la uso siempre y hasta que me encuentre otra que me guste tanto la quitaré. Pero estoy convencida de que somos espejo en el que nos reconocemos. Lo que vemos en el museo nos ayuda a reconocernos y también son una ventana que nos permite ver al otro, nos permite ver a aquellos que antes no nos habían interesado. ¿Y cómo logramos este asunto del contexto? Creo que hay otro elemento fundamental que es el del asombro. El asombro es un tema importantísimo en el museo y los que diseñamos jugamos con el asombro. Y jugamos con el asombro porque el asombro saca de lugar al visitante, lo quita de su espacio de confort y lo hace reaccionar probablemente y dudar, pensar que lo que está viendo es distinto. El uso de las nuevas tecnologías nos puede ayudar y también nos puede ayudar a establecer diferentes tipos de diálogo dentro del museo. El asombro ha existido siempre y de esta presentación quité unas diapositivas que tenían unas frases de los clásicos hablando del poder del asombro y cómo el asombro nos ha llevado a la creación de la filosofía. Pero creo que ahí es muy claro, estas tres imágenes nos pueden decir por qué el asombro es lo que siempre nos ha llevado a indagar, a investigar, a conocer el mundo. Y ese asombro debe de llevarnos a una reflexión y la reflexión no es posible si no estamos en diálogo, si no socializamos la experiencia. Y esa es precisamente, creo yo, otra de las características de nuestro tiempo. Nos es necesario socializar la experiencia. Las expectativas de aprender, de disfrutar, de descubrir son una constante en las personas que visitan los museos. Entramos con expectativas al museo, no entramos ni como libros en blanco, ni viniendo a lo que sea. Y tenemos que pensar que la gente viene, es exigente y nuestros públicos son inteligentes. De la situación de aprendizaje no voy a hablar y no me toca, eso viene más adelante, pero sin lugar a dudas esta capacidad de asombro, reflexión, nos lleva al aprendizaje.
El museo es un agente de provocación. Entonces, del asombro podemos ir a la provocación, y esta provocación es una estrategia para podernos llevar a dudar de lo que vemos. Y lo que vemos no es nada más imágenes como esta, pero nos hacen reflexionar acerca de otras cosas en las que creemos. Y esto es lo que me parece que es un valor del Museo Contemporáneo gigantesco. Entonces, bueno, pues el resumen es este que he hecho ya, y lo importante es predisponer a nuestros visitantes a una experiencia diferente que abra sus horizontes y lo exponga a nuevas circunstancias, ver la realidad de una manera distinta. ¿Qué ha pasado con la tecnología? Esa gráfica no se ve, qué bueno, pero lo único que dice ahí, que está muy interesante, es que de los años 80 a la fecha, en los últimos 30 años, y me atrevería a decir que menos, como en los 20 últimos años del siglo XX, se han inventado todas esas cosas que están en la línea recta hacia arriba. Es una línea exponencial brutal. El cambio tecnológico al que hemos estado expuestos en los últimos años es brutal y nos obliga a los profesionales de museos y a los museólogos que hacen el análisis a reaccionar más rápido. No podemos reaccionar de manera lenta. ¿Qué es cambio tecnológico? Pues las nuevas tecnologías siempre han existido, y a mí me encanta pensar que el haber sido capaz de labrar la obsidiana y utilizarla como un elemento de corte, eso es una nueva tecnología, y que esa nueva tecnología nos permitió a los seres humanos operar de una manera diferente en su momento. Y por eso no me gusta llamar a estas cosas nuevas tecnologías, porque siempre las ha habido. Las nuevas tecnologías hoy día nos ayudan a impulsar cambios sustantivos en esos 20 años, de los años 90, 80 y 90 o 90 y los ceros. Nuestra manera de escribir, nuestra manera de comunicarnos ha cambiado radicalmente. Por eso me gusta llamarlas tecnologías emergentes, las últimas, las que tenemos a la mano. Nos han ayudado a construir redes sociales inimaginables. Las cosas que comunicamos hoy día y las cosas que hacemos llegar a los demás no tienen fronteras, y esto hace de la vida en sociedad distinta, hace que la vida en sociedad sea distinta y podamos tener una perspectiva muy diferente del mundo que nos rodea. Nos permite establecer un diálogo horizontal, y el museo se ha caracterizado tristemente por tener un diálogo vertical. El diálogo vertical incluso de este museo posmoderno, en donde hay un curador, hay alguien que tiene la información, que tiene la verdad última y que la expone a sus visitantes. Debemos de buscar este diálogo horizontal donde todos podemos participar y tenemos algo interesante que decir. Hay en la red muchísimos ejemplos. Esta personalización del consumo, tal vez esto está fuera de lugar, ¿no? Pero podemos diseñar nuestros zapatos y comprarlos después. Y este acceso a la información de excelente calidad prácticamente inmediato. También sirven para desvirtuar lo que la gente hace cuando alguien está dedicado a desvirtuarlo. Y el spam y la comunicación ilegítima, porque no viene de las personas que quieren comunicar algo, sino de las personas que quieren destruir la comunicación, es muy grave, y tenemos que tener entonces lo que estamos buscando, un pensamiento crítico para poder distinguir lo que leemos y lo que vemos. Las nuevas tecnologías están en todos lados en el museo y han estado ahí desde algún tiempo. Y aunque algunos se niegan a entender que están ahí y no van a salirse, e incluso hay museos, no puse esa diapositiva, que prohíben el uso de celulares en sus salas, cosa verdaderamente ridícula, ha estado siempre ahí. Y está la tecnología en muchas formas y en muchos formatos. Está ahí una cita, y no tuve tiempo de incluir la nueva información, pero si se meten a ese sitio tendrán el reporte del 2016 que fue presentado hace 2 días, en donde hay una actualización de las recomendaciones y de cómo se está moviendo el mundo de las nuevas tecnologías dentro del museo, como herramientas del museo. Este grupo del Horizon Report es muy interesante y hace una reflexión que vale la pena visitar.
Pero todos estos son ejemplos de nuevas tecnologías que podemos utilizar. Las apps, que son lo menos interesante, a mi criterio, porque cuando no sirven para algo ya no las vuelve uno a usar y luego ya no sabe uno ni cómo quitarlas, y si no somos muy hábiles el teléfono se nos llena. Pero lo que es muy interesante es cuando la gente trae sus propios aparatos, el contenido abierto y gratuito, el que hemos aprendido a jugar de maneras distintas, el que podemos analizar nosotros cómo está jugando nuestro visitante, el que el visitante trae puesto cosas que podemos utilizar para reconocimiento, para muchas otras más, aunque muchas de ellas pasan sin dejar huella, como los famosos lentes de Google, ¿no? Que llegaron, hicieron gran euforia y se fueron. Estos makerspaces son especialmente interesantes. Han tenido un auge enorme en los museos de ciencias y son una gran estrategia para todo tipo de museos. Son espacios de participación directa donde las personas hacen sus propios proyectos en torno a temas propuestos por el museo. Los temas de servicios basados en localización para poder seguir entregando información a nuestros visitantes una vez que se han ido. La realidad aumentada que nos da la posibilidad de múltiples niveles de lectura. La web semántica que nos ayuda a mantener nuestras colecciones actualizadas. Estas interfaces naturales donde los niños de 2 años no nacieron con el iPad en la mano, pero son tan naturales que la pueden utilizar sin que nadie les dé instrucciones. Y desde luego el Internet de las cosas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con estas tecnologías? ¿Es moda? ¿Es tendencia? ¿Lo podemos hacer nosotros? ¿Realmente podemos asumir que podemos entrar con esto en nuestros museos? Aquí hay un tema muy importante y no voy a entrar en él, pero tenemos que entender que muchos de nuestros visitantes son nativos digitales, algunos son migrantes digitales y otros somos, y yo me pongo en ese grupo, ajenos digitales. O sea, tenemos que aprender todo lo que hacemos y nos cuesta trabajo. Pero es muy importante entender que si nosotros no somos usuarios de estas nuevas formas de comunicación, no podemos diseñar con ellas, ni para ellas, ni podemos comunicar con ellas. Entonces, no es posible que llamemos a un experto y ponme, por favor, realidad aumentada en mi museo si yo no sé utilizarla. Tenemos que estar ahí o no podemos hacerlo. Esta foto la saqué yo hace unos cuantos meses y es una foto muy interesante. Como soy una ignorante digital, me tardé mucho en sacar el teléfono, prender la cámara y poder sacar la foto. Entonces, los chicos se dieron cuenta que les iba a sacar la foto, entonces no pude sacar la foto anterior, que es que todos están viendo el teléfono. Pero inmediatamente voltearon a saludarme. Es decir, hay una capacidad de estar en varias cosas a la vez. Ellos saben que les estoy tomando la foto y me saludan. Estos chicos estaban buscando información acerca del museo. Tal vez algunos estaban chateando, pero otros estaban buscando información acerca del museo y no estaban ahí huyendo de las salas de exhibición. Hay otras fotos de ellos adentro de la sala de la exhibición muy interesantes. Y es que creo que tenemos que empezar a ver a estas personas con respeto y no pensar que están perdiendo el tiempo porque tienen este aparato en la mano. Finalmente, en este asunto del diálogo, que es parte de la experiencia del visitante, creo que el museo puede detonar varias formas de diálogo. Desde luego, el diálogo del artista y su obra, ¿no? La obra del artista no existe si el artista no está dialogando con ella, lo cual suena como una tontería, pero no lo es. Y tampoco existe si está colgada en las paredes de un museo y el visitante no entra en diálogo con ella, en diálogo íntimo, pero todos entramos en diálogo con la obra de manera distinta. Por eso los visitantes todos somos diferentes. Y por más que tratamos de agruparlos, la tipología de los públicos ya no funciona muy bien. Yo a veces cuando me dicen, ¿a qué público está dirigido tu museo?, tengo la enorme tentación de volver a la idea del público general. Porque aunque suena muy mal y da como que idea de que no entiendo nada, en realidad es que no lo puedo separar. No es para niños, no es para adultos, no es para familias, no es para de 10 años, no es para de 15 años, es para el que logra ser atrapado por mi oferta. Entonces, en tanto todos somos distintos, pues tengo la tentación de volver a decir es para todos. También el museo permite el diálogo con la naturaleza y sus procesos, pero sobre todo me parece un signo muy importante de nuestro tiempo, de la sociedad y sus fenómenos. No importa qué expongamos, estamos hablando de la sociedad y sus fenómenos. Y cuando hay diálogo, así como
el asombro nos puede llevar al diálogo y de ahí al aprendizaje. El diálogo posiciona al visitante en el centro de la acción. Si nuestras exhibiciones no generan diálogo, no hay acción en el museo. Nuestros públicos exigen además un discurso honesto y nosotros tenemos que cumplirlo porque el museo tiene una gran credibilidad. Entonces, si el discurso no es honesto, el museo no está cumpliendo su papel y esto tiene que ir a los temas de inequidad y a los problemas de género y a los problemas ambientales. Si no estamos hablando de estos temas en el museo, no estamos realmente hablando de lo que probablemente nuestros públicos quisieran, entre otros temas, ver también. No estoy negando al visitante que quiere venir por la obra misma o por la información misma de la colección, por supuesto que no. Pero es importante notar que el museo debe dar la bienvenida a la controversia y ahí, les aseguro, van a encontrar resonancia con los públicos. La gente que tiene miedo, los directores de museos, los curadores, los diseñadores que tienen miedo de diseñar controversia, viven en el error. Se los digo por experiencia personal. La resonancia con los públicos se encuentra cuando se atreve uno a abrazar la controversia. Si buscamos este diálogo como herramienta, vamos a crear sentido de pertenencia. La gente va a decir, me gustó el museo porque me encontré en el museo y el museo me gusta a mí. Y esto es muy importante. Creo que el aprender con H, que es diferente que sin H, es muy importante y que esta experiencia no se da si no logramos ese sentido de pertenencia. Entonces, el montaje y la forma es muy importante. Y este sentido de pertenencia va a permitir que el visitante identifique a nuestras instituciones como espacios de aprendizaje significativo, donde espacios a los que puede regresar. Entonces, realmente nuestro éxito no está en el número de visitantes que llega, sino en el número de visitantes que regresa. Y creo que aunque ese va a ser un número que podemos presumir menos, porque no está tan grandote, pues es muy interesante. Y ahí vamos al asunto del pensamiento crítico. Yo creo que hoy día la sociedad requiere de pensamiento crítico para lograr el bienestar y que el pensamiento crítico lo podemos lograr en cualquier tipo de museo, el que sea, el que estén pensando, y que es la única manera de que el museo pueda participar en una sociedad más justa, una sociedad, participar en un proceso de democratización y que podamos realmente tener un servicio hacia la sociedad. Entonces, bueno, pues en este sentido el museo nos permite apropiarnos, nos permite reflejar la sociedad de nuestro tiempo, pero si el visitante no participa, no va a reflejar más que la visión del curador y no la visión de sus visitantes. Y tal vez ahí me faltó alguna diapositiva en donde pudiera yo ilustrar algunas estrategias de cómo los museos están permitiendo integrar a su contenido la participación de los visitantes, esta idea del museo participativo que algunos lo llaman así. Yo como aun cuando soy bióloga no me gustan las clasificaciones, no sé por qué les tengo tirria, y entonces digamos que el museo en el que la gente participa, sin nombre y sin clasificación. Es decir, no solamente a través de alta tecnología, con dejar tu impresión, dejar un video, fabricar, hacer algo con las manos y dejarlo como parte de la muestra, poner un papel en donde sobre un cuadro yo puedo decir, opino que está pasando tal cosa y otro lo puede ver, el poder mucho más allá de los libros de visitantes y las opiniones, que es como muchos textos ven la participación del visitante, que es verdaderamente muy corta. Y me parece que nuestro reto en el futuro corto es ser un espacio de construcción social, porque miren, se anticipaba la muerte del museo, ¿no? Ante tantos espacios donde yo puedo pasar mi tiempo libre, incluso encerrado en un cuarto, espacios virtuales y espacios reales, pues ¿por qué tendría que ir a un museo? Y si además en buena parte de las ocasiones cuesta entrar a este museo. Creo que el museo, lejos de eso, cada vez hay más museos, cada vez hay museos en lugares que antes no tenían museos y cada vez hay más visitantes a los museos. Y nosotros, por tanto, tenemos una responsabilidad muy grande y tenemos que ser estos espacios de construcción social en búsqueda de una sociedad equitativa que aprecia y disfruta su patrimonio, que se siente parte de él, que es parte de él, y esta es una manera de
explotar un potencial muy importante de nuestras instituciones que no podemos obviar. Muchas gracias y voy a aprovechar para compartir con ustedes pues una cosa que nos tiene muy contentos. Este año cumplimos 10 años de haber abierto el Museo Interactivo de Economía al público y muy contentos de ejercer mucho de lo que les hemos dicho hoy, de abrazar mucho de lo que yo he expresado hoy en esta plática y de tener éxito con un espacio pequeñito, aunque el edificio es muy grande, que se dedica a comunicar una cosa que a nadie en principio le interesa. Así lo mostraron nuestros estudios preliminares de público y que sin embargo ha sido exitosa y verdaderamente atrapa a sus visitantes. Muchas gracias por su tiempo y estoy disponible para sus preguntas. Gracias. Buenos días. Quiero comentarles sobre la dinámica que vamos a estar teniendo en las conferencias. Nuestras dinámicas, como lo vieron, vamos a tener una duración de 45 minutos de cada ponencia. Después de ello tendremos 10 minutos para poder entrar a una sesión de preguntas y respuestas. Las preguntas igual ustedes pueden escribirlas, pueden entregárselas conforme vaya avanzando la ponencia a Iván. Es un chico que ahorita va a pasar y podrían entregárselas escritas en las hojas que les hemos dado. También, en ese sentido, ahorita, porque no lo previmos, pueden hacer sus preguntas levantando la mano y posteriormente ya lo haremos de forma más ordenada, de manera escrita. Muchas gracias. Quiero echarlo para atrás, no tengo que someterlos a ver el logo del MIDE. Preferiría que vieran la última diapositiva. ¿Podríamos recibir preguntas orales en esta ocasión? Sí, ya que sí, no... así es como lo comentaba en este momento, que sea de manera oral. Quien guste levantar solo su mano y pasan con Iván, él es el que trae el micrófono, y justamente con él después podemos entregarle las preguntas por escrito, por favor. ¿Alguien tiene algún comentario? Gracias. Buenos días. Yo estoy haciendo un doctorado en Sociología del Arte en la Universidad Libre de Bruselas y aquí vine porque me queda un poco confusa la participación de los museos en México. Creo y quería preguntarle, ¿cuál es el reto de los museos en la participación de la construcción de la identidad nacional y cómo esto, porque en México tiene mucha importancia el museo más que en otras partes, más que en Europa, por ejemplo, en la identidad de las naciones? Entonces, aquí, ¿cuál es el reto que tienen los museos para la construcción de la identidad como siempre lo había tenido? ¿Sigue siendo así? ¿Se está cambiando? ¿O cuál es el futuro del museo? Utilicé la palabra devenir en la presentación porque creo que vivimos en un continuo y vivimos en un continuo que tiene atemporalidades. No hay un proceso donde va la parte 1 primero, la parte 2 después. Sí hay una evolución y van apareciendo nuevas variables, pero hay una forma discontinua de la temporalidad. Yo creo que en los años 60 los museos fueron muy importantes en la creación de la identidad nacional. Surgió el Museo Nacional de Antropología y el Museo de Historia del Castillo de Chapultepec y otros, y siguen estando todos esos museos vigentes. Siguen la construcción de la identidad nacional. El museo ha participado en la construcción de la identidad nacional en México y en el mundo de manera muy importante. Creo que lo sigue haciendo, ¿no? Aquí está el Gran Museo del Mundo Maya presente y es precisamente un museo que tiene tal vez como primer… lo digo sin haberlo preguntado, lo digo de haberlo visitado, como primer objetivo el poder comunicar a públicos muy diversos, locales y de fuera, la identidad del mundo maya.
y se siente cuando se visita, pero también habla de otras cosas, habla del maya contemporáneo, habla del maya de hoy, habla de cómo la sociedad está operando el día de hoy. Entonces, a mí me parece que el museo hoy tiene que abrazar los nuevos retos sin dejar algunos que le han sido sustantivos. Y creo que esto pasa en Europa igual. Yo creo que los museos nacionales en Francia crean la identidad de los franceses y así podría ir mencionando todos si no se trata de recorrer la lista, pero creo que es una cuestión que sigue. ¿Alguien más? Gracias. En su opinión, ¿cuál sería la mejor forma de iniciar un nexo con la artesanía y el público pues, actual, vigente, que pues en la mayoría somos gente sin muchos estudios y bueno, en específico la artesanía de piedra basáltica? Bueno, no soy experta ni en piedra basáltica, sí, cuando estudiaba biología aprendí su definición, pero ni soy una experta en el proceso de la artesanía, no estoy en ese campo, pero creo que este arte específico que se ejerce de manera cotidiana, se ejerce dentro de un contexto. Y si nosotros podemos comunicar ese contexto, podemos entender su valor, podemos entender por qué es importante. Por eso decía yo que esta posibilidad del museo de dar contexto es muy importante. El carácter cambiante de algunas formas de patrimonio que comunicamos, patrimonio inmaterial, requiere de ese contexto. Ustedes piensan, me voy a salir de la artesanía porque me siento muy insegura ahí, pero si piensan en la comida o en la música o en la danza, cuando la exponemos en un museo, lo que exponemos es una fotografía instantánea porque esos son formas del patrimonio que están cambiando todo el tiempo, cambian cada vez que lo hacemos, cada vez que bailamos, cada vez que cantamos, cada vez que cocinamos. Entonces, lo importante es el contexto en el que se dan para poder entender y no traicionar su carácter. No sé si la artesanía va un poco por ahí. No lo sé, me disculpo. Bueno, muchas gracias. Me fascina la manera en la que siempre nos amplías el horizonte de los retos y el diagnóstico de lo que está cambiando y cómo los museos no pueden permanecer igual para responder justo a esos retos. A mí en particular quisiera pedirte, me llama la atención este señalamiento tuyo de la necesidad de transformar la manera de dialogar con los públicos de una manera que ha sido vertical hacia un diálogo horizontal. Es claro que los museos no pueden permanecer iguales, no es una cuestión de tecnología, no es una cuestión de transformación de discursos. ¿Cómo pueden cambiar los museos para poder construir ese diálogo horizontal? Correcto. Eri, ¿te gustaría decir algo? Por favor. Yo creo que la ponencia realmente brinda al foro muchos puntos muy interesantes. Y hablando ahorita de ese tema, creo que hay algunas organizaciones internacionales, sobre todo la británica, que dentro de la práctica museológica ha incluido lo que llaman el defensor del público. Cuando Inglaterra, reconocido como pues, un poder imperial, dominó varios países y cuando se empezó a hablar de multiculturalidad, ellos quisieron montar exposiciones sobre los hindúes, sobre los chinos y todas las colonias que tenían antes. Pero cuando los nativos de esos lugares vieron la exposición en el lugar, reclamaron de que esa no es la versión correcta. Entonces, ahí la Asociación de Museos Británicos invitó a integrar dentro de las plataformas el defensor del público, que es el representante de la cultura que se va a presentar en la exposición. Y ellos dan la contraparte y así se puede equilibrar la versión que se presenta en el público. Pero en el caso, por ejemplo, del Museo del Quai Branly, que se suponía que iba a suponer, más bien no, iba a reemplazar el Museo del Hombre y iba a traer las culturas de todo el mundo. Y los franceses tuvieron dificultades y los llamaron los artes primeras.
Y uno decía, ¿cuál es el arte segundo o el tercero o el primate que vino antes de ellos? O sea, no se llaman artes primeras, simplemente se llaman artes. Entonces creo que todos los países están intentando integrar dentro de su sistema un defensor del público o un miembro del público que pueda ser la contraparte o el complemento en decir así no es, hay que contextualizarlo de una manera más complementaria. Y en ese sentido creo que sí ha habido muchas iniciativas. En México desafortunadamente tenemos un problema y creo que en esta conferencia, Silvia, es muy importante agregarlo. ¿Quiénes son nuestros visitantes? No hay estudios de los visitantes en México. Y creo que eso es un bemol que afecta a todos los museos. Recibimos, pero no los estudiamos bien. ¿Cuáles son los intereses que los motivan a venir a visitarnos? ¿Qué aprenden de su visita en nuestros museos? Y así nosotros podemos revolucionar la oferta. No sé si alguien quiere decir algo más y luego yo puedo hacer un comentario general. He tomado notas. Por tiempo, por favor. Sí. ¿Alguien más? Aquí arriba. Ay, perdón. Una disculpa. ¿Aló? Sí, acá arriba. ¿Sí? Acá. ¿De qué lado? ¿De qué lado? Del lado derecho. Hola. Como traigo camisa roja, a lo mejor parezco mueble. Es que estás atrás del foco, no te veía, perdón. Bien, primero felicitarla por su elocuente manera de explicarnos cómo podemos aprender a través del asombro y la visita a los museos. Me gustaría que usted, como presidenta de la Asociación Mexicana de Institutos de Ciencia y Tecnología, nos emitiera una opinión sobre el principal Museo de Ciencia y Tecnología de la ciudad ya no está operante, el Planetario Severo Díaz Galindo. ¿Qué opinión le merece este hecho? Ok, voy a rápidamente contestar eso porque quisiera entrar a la otra discusión. La verdad no me atrevo a dar una opinión y no es que esté rehuyendo el tema, es que no tengo la información para dar una opinión. Y una de las cosas importantes de cuando uno da opinión es estar informado. Entonces, lamento mucho no poderlo contestar. Y quisiera entrar, te agradezco mucho, Eri, por tus dos intervenciones. Y voy a tomarlo de ahí y terminaré con el diálogo horizontal. Efectivamente, es una tremenda omisión el que no tengamos un estudio holístico de quiénes son nuestros visitantes y particular de quiénes son nuestros visitantes, sumar las particularidades para poder tener una idea general. Hemos estado conversando entre algunos colegas sobre otro tipo de datos que no tenemos y estamos buscando la posibilidad de el próximo año hacer un estudio profundo de quiénes somos y cuál es realmente nuestro impacto para poder comunicar nuestro valor en la sociedad y sin lugar a dudas este debe ser un componente muy importante y te agradezco mucho que lo hayas dicho. Cuando nosotros íbamos a diseñar el MIDE, yo no tenía ni idea de cómo tomar ese reto. Yo venía de museos de ciencia y museos de historia natural. Dije, ¿qué hago con la economía? Yo no sé nada de economía. ¿Y con qué criterio voy a escuchar a mis asesores y tratar de buscar estos formatos novedosos en el museo? Entonces, antes de levantar el lápiz del diseño, hicimos 4 estudios de público y pudimos tener un perfil de quién, pero lo hicimos especial para el museo. Eso no me dice quiénes son los públicos de los museos mexicanos, solamente para ese proyecto. Y pudimos tener un perfil más o menos aproximado de quiénes podían visitarnos, qué intereses tenían, qué preconcepciones equivocadas tenían, que en el asunto del aprendizaje es muy importante, y qué cosas les interesaban. Y por otro lado tenía yo la lista temática de los asesores y curadores. Entonces, en ese encuentro de ambas necesidades fue que pudimos lograr algunas estrategias exitosas y luego en su prueba constante. Entonces, sin lugar a dudas, esta es una misión fundamental. Y para ir un poco al asunto de, sí, ese Visitor Advocate es una cosa sensacional y es una muy buena práctica, muy fácil. Cuando estén diseñando, sienten a alguien ahí que se ponga los zapatos del visitante y trate de ver cuál es su postura. Este es un ejemplo muy bonito de la exposición de culturas. Les voy a contar de un ejemplo muy rápido, voy a tomar 2 minutos antes de cerrar. Un ejemplo de un museo de ciencias, que ustedes dirán, ¿ciencias?
El Museo de Ciencias de Los Ángeles de California, el California Science Center, iba a exponer por primera vez en los Estados Unidos esta exposición que se llama Body Worlds, que es la de los cuerpos plastinados, la original. El director es un hombre muy sensible y que está realmente en la búsqueda de esta museología nueva, de esta forma nueva de hacer. Los Ángeles es una comunidad altamente diversa en términos de sus orígenes étnicos o como los quieran llamar. Él tuvo la paciencia, junto con su equipo de diseño, de sentarse con grupos de la mayoría de las etnias que viven en Los Ángeles, explicarles qué era la exposición y consultar qué de la exposición podría resultar no bienvenido, no agradable, no correcto de acuerdo a sus creencias, formas de mirar el mundo, maneras de entender. Y en el montaje el museo tomó en cuenta este diálogo con la comunidad. Si ellos hubieran puesto la exposición como se había montado en Alemania, la exposición hubiera sido altamente criticada y hubiera además perdido a un número muy importante y significativo de visitantes para ese museo, que son las minorías que viven en Los Ángeles. Entonces, la única manera de asegurar que ellos iban a venir, iban a recibir la exposición con respeto, era tomarlos en cuenta. Entonces, estos diálogos se pueden dar siempre y son, pues eso, diálogos muy recomendables y como que diálogos antes de. Y en la parte de este diálogo horizontal, yo le llamé museología crítica. Y hay algunos estudios y algunos trabajos que la comparan con la pedagogía crítica. Y es que aquí lo que es importante es entender cuál es el estatus del museo. El museo ha mantenido un estatus de poder y de autoridad. Como última palabra, la palabra del curador. Claro que el curador es un académico y sabe su tema, pero ese no es el único punto de vista sobre el tema, ni siquiera es el único punto de vista válido del tema, es el punto de vista de esa academia, porque inclusive podría haber otra academia que no estuviera de acuerdo. Entonces, cuando yo hablo de diálogo horizontal, es el permitir las visiones alternativas en torno a un mismo tema, ¿no? Les voy a dar, hay muchos temas controversiales, me encanta hablar del tema de Darwin. Incluso acabo de ver una exposición en París que me dio una tristeza tremenda porque está en la Villette, pero está diciendo que el planteamiento de Darwin era el planteamiento de toda la gente que estaba estudiando evolución en esa época y no es verdad. Y la verdad es que podríamos presentar el tema de la evolución como un tema que cuando fue presentado a la sociedad victoriana inglesa, era un tema de altísima controversia y hubo fuerzas políticas que no permitieron la publicación de otros investigadores igualmente valiosos que hoy día aportan a una visión de la evolución balanceada y mayor, porque políticamente no eran correctos, ¿no? Entonces, creo que tenemos que afrontar la controversia y cuando yo hablo de este diálogo horizontal, hablo de integrar las otras visiones en torno al mismo tema. Vaya, la visión de qué horrible obra, esto no va a permanecer, esto no es digno de un museo. Hay gente que lo piensa, ¿por qué no lo ponemos tan bien? ¿Por qué no lo decimos tan bien? Yo le digo a mi equipo de diseño que muchas veces hacemos discriminación reversa y no queremos mostrar en nuestros museos el status quo, pero también es parte de la diversidad. Muchas gracias. Muchas gracias.